Muy buenas tardes, estimados estudiantes del aula 5T del turno tarde del CEPRE San Marcos. ¿Cómo están? Los saluda como todos los días, martes a las 3 en punto de la tarde, su profesor Elmer Flores. Voy a activar el chat. Por ahí pude leer rápidamente el saludo correcto de Zoe. ¿Cómo está Zoe? ¿Qué tal? Espero que usted y todos sus compañeros hayan tenido un buen almuerzo. ¿Cómo están, jóvenes? Igualmente a Estrella Mía, que siempre nos acompaña. Ajá, muy bien. Vamos a, entonces, jóvenes, presentar nuestro material de geografía primero. Buenas tardes, Astrid, Daniel Andrés de Jesús, Ariana Lucero, así también a María Fernanda, a Andrea Alexandra. Y asumo que la mayor parte de los aquí presentes ya se han vacunado, ¿no? ¿Se vacunaron, jóvenes? ¿O todavía lo está pensando? Espero que la semana pasada se hayan vacunado y en el peor de los casos lo haya hecho en estos últimos días. En el caso de ella me dice que tiene 16 años. ¿Le creemos? No, mentira, debe tenerlo seguramente. Pero no se olviden, hay algunos que tienen 17. Si cumplen 18 en lo que queda de octubre, noviembre o diciembre de este año, también lo pueden hacer. Ahora sí, vamos a presentar primero geografía. Vamos a examinar el material. En geografía desarrollaremos el tema de ecorregiones. Jóvenes, ¿cuántas son las ecorregiones? A ver, los leo. ¿Cuántas son las ecorregiones? Ocho, dice Estrella Mía. ¿Quién da más, quién da menos? ¿Son 8? Existe una división realizada hace ya más de 80 años por el maestro de maestros, Javier Pulgar Vidal, que como usted puede ver en la diapositiva que está en su pantalla, dividió el Perú en 8 regiones: Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca o Cordillera, y por el otro lado del Perú, por la vertiente oriental, primero la Rupa Rupa, es decir, la selva alta, y la Omagua, la selva baja. Esa es la división de Javier Pulgar Vidal que también desarrollaremos en la parte final. Pero la mayor parte de lo correspondiente a geografía será para hablar de las 11 ecorregiones, como ha escrito la mayoría. Las ecorregiones, no lo olvide, son en total 11. Preguntas sobre ecorregiones entonces. La primera, ¿cuál de las ecorregiones es la más extensa? ¿Cuál de las 11 ecorregiones es la más extensa? Coincide con la región natural más extensa en la división de Pulgar Vidal. Estamos hablando de la ecorregión. ¿Nadie? Ecorregión peruana fronteriza con Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. Es enorme. Ocupa prácticamente la mitad del territorio nacional. Muy bien, Natalie, parcialmente. Bosque tropical. Uno pensaría, profesor, pero suficiente. Con bosque tropical ya se sobreentiende que se refiere a la selva amazónica. No, jóvenes. En la costa peruana también tenemos un bosque tropical. No ocupa mucho espacio. No abarca Lima. No abarca Ancash.
ni Ica ni Arequipa, sino lo encontramos en una zona llamada el Caucho. El Caucho, sí, hay una región llamada el Caucho en Tumbes, frontera con Ecuador. A esa pequeña ecorregión, con árboles de más de 30 metros de altura, como el cedro, se le conoce como bosque tropical. Le doy dos opciones. A esta ecorregión que abarca Tumbes, le conocemos como bosque tropical del Pacífico o bosque tropical amazónico, jóvenes. Esta pequeña ecorregión se llama bosque tropical del Pacífico. Entonces, cuando hablemos de ecorregiones, hay que ser más precisos. Hay dos ecorregiones con el nombre bosque tropical. La más pequeña, bosque tropical del Pacífico, que lo encontramos en la costa, pero en una zona de Tumbes, llamada el Caucho. En cambio, la primera que pregunté es obviamente la que usted conoce como selva baja. O complete, ¿bosque tropical qué? Bosque tropical amazónico. Bosque tropical amazónico, o más conocido por usted como selva. Complete, ¿selva qué? ¿Alto o baja? Bosque tropical amazónico o selva baja. Así es. Ahora, usted quiere cruzar y relacionar con la división de Pulgar Vidal, sería selva baja U. Pulgar Vidal también, ¿cómo le llama a la selva baja? Es un término nativo. Selva baja U, Omagua. Profe, Omagua, sí, Omagua. ¿Y qué significa Omagua? Omagua significa peces de agua dulce, región de los peces de agua dulce. Pero como yo no quiero que usted se confunda demasiado, de una vez marquemos la línea. Las 11 ecorregiones son autoría ¿de quién? Dos opciones de nuevo. De Antonio Brack-Egg o Javier Pulgar Vidal. ¿Quién dividió el territorio nacional en 11 ecorregiones? Eduardo dice Vidal, imagino que será Pulgar Vidal. Diana dice Javier Pulgar Vidal. Ya. Cuidado entonces, menos mal que estoy preguntando al inicio, ¿ah? Cuidado. La división del Perú en 11 ecorregiones, como muy bien lo menciona Ariana, fíjense lo que ha escrito Ariana en el chat, también María Fernanda, es la de el ecólogo Antonio Brack-Egg. Esta división es posterior a la de Pulgar Vidal. Diana dice que en el libro sale Vidal. Revise bien, yo creo que no, estimada Diana. Creo que ha visto muy rápido. Sí, yo hace rato estoy preguntando por la división en 11. Hay dos, ya, de una vez, creo que se han dado cuenta que existen dos principales formas de división en regiones. ¿Estamos bien? Hay dos formas, dos. Una es de 8 y otra es de 11. La de 8, que es la más antigua, corresponde ¿a qué geógrafo? A Javier Pulgar Vidal. En cambio, la de 11 corresponde al ecólogo peruano Antonio Brack-Egg. Hasta aquí, ¿se está entendiendo, jóvenes? Lo estamos haciendo pausado. Perfecto, perfecto. Son dos divisiones, la de 8 y la de 11. Otros dirán, profe, pero en la carátula dice primero la de 11 y luego la de 8. Total. Bueno, jóvenes, eh, veremos primero la de 11 porque es la que más le van a preguntar en los exámenes. Pero si fuera por cuestión cronológica, tendríamos que mencionar primero la de 8, porque fue la primera en realizarse.
Antonio Brac Egg, ¿sigue entre nosotros? Porque obviamente Pulgar Vidal hace más o menos 2 décadas que falleció. Hace casi 20 años falleció el gran Javier Pulgar Vidal. Y en el caso de Antonio Brac, también. Si no me equivoco, hace 5 o 6 años eh, pasó a mejor vida el ilustre ecólogo peruano. Alguien podría pensar, profesor, ¿estás seguro que es peruano? Sí, nacido en Pasco, provincia de Oxapampa, localidad de Villarrica. Ah, gracias, Zoe, por el dato. Hace 7 años entonces, en el 2014, Antonio Brac fue el primer ministro del Ambiente de la historia del Perú. Ministerio que fue creado en el segundo gobierno de García, exactamente en mayo del 2008. E hizo una muy buena labor. Antes de aceptar el ministerio, conducía un programa de ecología en el canal del Estado, en el canal 7. Es más, a ver, los invito en estos momentos, a aquellos que tengan datos a la mano, a buscar en YouTube el siguiente documental. Bueno, voy a mencionarles el título del programa. La Buena Tierra. A ver, escriba, ponga Enter y ¿qué encontró? Si encuentra algo muy bueno, háganos el favor de pegar el link en el chat para que el resto que de repente en estos momentos no tenga datos, luego lo pueda copiar. Vea al menos 5 minutos y si cree que el programa vale la pena, ya usted por su cuenta busca los otros programas. Son más de... Le sale un libro. Bueno, debe haber un texto llamado La Buena Tierra, pero el programa de televisión se llama La Buena Tierra. De repente puede colocar mejor La Buena Tierra y aparte el nombre del autor, Antonio Brac, para que sea más preciso. También tiene varios textos, Antonio Brac. El ambiente en que vivimos, las ecorregiones del Perú, un libro verde, de tapa verde. Bueno, si alguien encontró algún reportaje sobre el documental mencionado, lo puede pegar, no hay ningún problema. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Ahí está. Gracias a Diana, Natalie y también a Zoe Marina. Ahí están los links. Más tarde los pueden apreciar. Les adelanto, no tiene pierde. Ahí va a escuchar usted al mismo Antonio Brac y los consejos que nos da para preservar la naturaleza y las oportunidades que nuestros recursos presentan para salir justamente del estado de su desarrollo que tenemos. Bien, primero definamos qué es un ecosistema. Es una unidad básica de la ecología, conformada por los organismos que viven en un área. A eso le decimos biocenosis. Y el medio físico o inerte con el que interactúan. Nos referimos al biotopo. Biocenosis más biotopo. Las entidades funcionales compuestas por plantas, animales y microorganismos. Nuestro país ha sido reconocido como uno de los 16 países llamados megadiversos por poseer más del 70% de la biodiversidad del planeta. El Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales tiene a su cargo formular, liderar y supervisar la política, planes, estrategias e instrumentos para la gestión de los ecosistemas del país, priorizando los ecosistemas frágiles, como ahí podemos ver los bosques secos, los desiertos, los bofedales, las lagunas altoandinas, entre otros. Los bosques de neblinas. ¿Qué es una ecorregión?
Bueno, la definición o la idea ya la conocen. Es un área geográfica, es un espacio que se caracteriza por contar con similares condiciones climáticas edáficas. A ver, aquí paramos. Cada vez que usted vea la palabra edáfico o edáfica, significa que se está refiriendo a ¿qué? Jóvenes, edáfico, edáfica, ¿se refiere a qué? Al suelo, correcto, Zoe. Edáfico se refiere al suelo. Características climáticas, edáficas, hidrológicas, florísticas y faunísticas. O sea, de clima, suelo, agua, flora y fauna. Está bien, estrella mía, correcto, ¿no? Edáfico o edafológico se refiere a suelo. Ahí tiene usted la imagen. Aquellos que entraron a ver el video reconocen al conductor del programa con el de la foto que aparece en la diapositiva. Bueno, a él lo va a encontrar. Él fue, ¿no? Antonio Brack Egg, peruano, de ascendencia alemana. De ahí sus apellidos, ¿no? Brack Egg. A la derecha, el mapa de las 11 ecorregiones. Dígame, el color verde lima, el verde más claro, es la ecorregión llamada es la más extensa. Llega hasta la frontera con Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. ¿Cómo se llama la ecorregión que está de verde? ¿Nadie? ¿Muy difícil? Gracias, Carla. Igualmente, Ariana. Zoe. Es el bosque tropical amazónico, también conocido como selva baja. Así es. Correcto. María Fernanda, bosque tropical amazónico. Y dígame, ¿el verde más oscuro cómo se llamará? Qué fácil, ¿no? El verde más oscuro es la zona montañosa. Esa es la selva alta. El verde oscuro es selva alta. La ecorregión del mono choro de cola amarilla y también del ave nacional. O sea, nos referimos ¿a qué ave? ¿Cuál es el ave nacional del Perú? La selva alta entonces es el hábitat del gallito de las rocas, también conocido como tunqui. El tunqui. Y dígame, Lima, la ciudad más poblada del Perú y la segunda ciudad más grande ubicada en un desierto, luego del Cairo. Se ubica en la ecorregión que está de color ¿qué? Lima, Chimbote, Chincha, Pisco, Ica, Trujillo. En la que está de color amarillo, correcto. La ecorregión de amarillo, ¿tiene nombre? Por supuesto. ¿Cómo se llama? Es la más poblada. Por algo está la capital. La de amarillo se llama Desierto del Pacífico, no lo olvide, así es. La de amarillo es la de el Desierto del Pacífico. Desde luego que tiene litoral y llega hasta Piura. Al norte del Desierto del Pacífico tenemos de color lila que abarca Tumbes, Piura, Lambayeque y un cachito de La Libertad. ¿Cómo se llama esa ecorregión? Alberga el desierto más grande del Perú, el desierto de Sechura. Correcto, Estrella. Su nombre es Bosque Seco Ecuatorial. Así es. La de Lila se llama Bosque Seco Ecuatorial. A ver, ¿cómo le va con la siguiente proposición para que usted me diga si es verdadero o falso? El desierto de Sechura
pertenece al desierto del Pacífico. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Sechura pertenece al desierto del Pacífico. Si usted se encuentra con esa proposición en el examen, ¿la marca como verdadero o como falso? Ah, no se anima a contestar. Bueno, lo dije hace buen rato. El desierto de Sechura, el más extenso del Perú, se ubica en el bosque seco ecuatorial. Claro, algunos pensarán, profesor, pero es un desierto. Está bien, pero el desierto de Sechura no es cualquier desierto. ¿Cómo es eso? Los desiertos, ¿por qué principalmente se caracterizan? ¿Por la ausencia o por la abundancia de vegetación? Los desiertos, principalmente, ¿por qué se caracterizan? Por la ausencia de vegetación. Y si hay vegetación, ¿qué encontramos en un desierto? Y si hay vegetación, ¿qué encontramos? Plantas espinosas, cactus, nopales, vegetación de oasis, así es. Pero el día que usted vaya a Sechura, todo lo que usted pensaba en un desierto va a cambiar. ¿Por qué? Porque en Sechura sí hay árboles, especialmente una especie representativa de la zona. A ver, ¿quién nos dice de qué árbol estamos hablando? Es más, usted ha probado uno de los productos del fruto de este árbol. Una sustancia dulzona que enriquece nuestra ensalada de frutas, nuestro yogur, nuestro jugo. Nos referimos, la sustancia es la algarrobina, que procede de un árbol llamado ¿cómo? Ya lo escribieron, no importa. El algarrobo. Árbol típico, árbol representativo del bosque seco ecuatorial, que alberga al desierto de Sechura. Sigamos. Para los que tengan vista de halcón, ¿existe alguna ecorregión que esté de color rojo? ¿Existe alguna ecorregión que esté de color rojo? Sí, pero casi ni se ve, ¿no? ¿Dónde? Al norte, muy bien, pero ¿qué parte del norte? No es Piura, no es Lambayeque, menos La Libertad. ¿El rojo dónde lo encontramos? En Tumbes. Dígame, ¿todo Tumbes o una parte de Tumbes? ¿Todo Tumbes o una parte de Tumbes? Una pequeña parte llamada, a ver, lo he mencionado como ya 6 veces ya. Una zona de Tumbes llamada ¿cómo? Llamada El Caucho. Una zona llamada El Caucho. Así es, Diana. Estamos hablando del bosque tropical del Pacífico. Uno dirá, profe, pero parece una isla tan pequeño en el Perú. Usted elimina las fronteras políticas y dígame, ¿cree usted que el bosque tropical del Pacífico solamente es el tamaño de lo que está pintado de rojo? ¿Realmente cree que el bosque tropical del Pacífico es solamente lo que está pintado de rojo? No. En el Perú, claro, sí es lo de rojo. Pero a nivel general, ¿hasta dónde llega el bosque tropical del Pacífico? Llega hasta América Central, jóvenes. Esta ecorregión llega hasta América Central. Es decir, las ecorregiones se extienden por fuera del Perú, sino que nosotros veremos, obviamente, las características en nuestro territorio.
A ver, otra más. El marrón oscuro que colinda con el desierto del Pacífico. ¿Cómo se llama? Así es, Zoe. Es la serranía esteparia. Y el color naranja, naranja oscuro, es la ecorregión más alta del Perú. Está por encima de la serranía esteparia. La serranía esteparia está por encima del desierto del Pacífico. Y, así es, Andrea, la Puna y los Altos Andes, correcto, Andrea mía, la Puna y los Altos Andes está por encima de la serranía esteparia. Después hablaremos de dos ecorregiones más que también son pequeñas. Tan pequeñas que ni en el mapa se pueden ver. Uno es el páramo, ubicado en el norte, y el otro en el sudeste, la sabana de palmeras. Pero aparte de las ecorregiones que hemos visto, también hay ecorregiones marinas. Ecorregión Mar Frío de la corriente peruana. Localización. Se extiende desde los 5 grados latitud sur en Perú. Y uno diría, profesor, ¿y por qué parte del Perú sería 5 grados latitud sur? Por Piura. 5 grados latitud sur es Piura. O sea, desde Piura hasta el centro de Chile. Está formado por corrientes frías que proceden de mares subantárticos y subtropicales. La principal corriente marina de la cual estamos hablando es la corriente peruana, también llamada corriente de Humboldt. Flora, ¿a qué se debe ese color verdoso? A la abundancia de fitoplancton. También tenemos una importante variedad de algas. Fauna, una gran variedad de peces como anchoveta, pejerrey, sardinas, bonito, jurel, atún, caballa, etc. Crustáceos, lobos marinos, delfines, tortugas marinas y aves guaneras como el guanay, el piquero, el pelícano o alcatraz, el pingüino de Humboldt, ave no voladora, y las gaviotas. Pero hay una parte de nuestro Perú donde no tenemos nada que envidiarle a paisajes de la Riviera Maya, a zonas como Acapulco o Punta Canas en República Dominicana. ¿A qué me refiero? Playas de arena blanca, palmeras, no muy lejos del mar, las aguas de color celeste y un cielo espectacular. Desde luego, lo que he mencionado lo encontramos aquí en Lima. En Lima hay playas de arena blanca con aguas color turquesa. No, en Lima no. Pero de repente usted ha ido hasta allá. Dígame playas del Perú que sí tengan esas características paisajísticas. De repente no, a nivel de complejo hotelero, ¿no? Muy bien, Andrea. Máncora es uno. Otro. Máncora en Piura. Correcto. Estrella. Zorritos. También Zorritos es bonito. ¿Algún otro lugar? Punta Sal en Tumbes. Así es hoy. Punta Sal. Punta Sal, Zorritos, Puerto Pizarro en Tumbes. Máncora, Lobitos, Negritos, Los Órganos, Bichayito en Piura. Y dígame, ¿a qué se deberán esas características del mar frente a Tumbes y Piura? ¿Influye por allá la corriente peruana? La corriente fría, la corriente peruana que es fría, ¿llega hasta allá? ¿Hasta Tumbes? No. Jóvenes, esa zona del mar peruano, en esa zona del peruano, ¿qué corriente manda? Manda una corriente de aguas cálidas. Se hace más intensa a fines de diciembre. Y como se hace más intensa a fines de diciembre, y a fines de diciembre
Recordamos el nacimiento de el niño Jesús. Por esa razón le decimos corriente de el niño. Otro nombre, contracorriente ecuatorial, no lo olvide. Esa corriente de aguas cálidas es responsable de este tipo de flora y fauna. A ver, veamos. Ecorregión mar tropical se extiende desde los 5 grados latitud sur, Piura, hasta la costa de Baja California, en México. Jóvenes, comienza en Piura y termina en México. La temperatura fluctúa entre 15 en invierno y 23 grados centígrados en verano. Flora, algas. Y en las orillas, donde desembocan ríos, manglares, como es el caso de los ríos Arumilla, Tumbes, Chiri y Piura. Fauna, en la zona oceánica, o sea, lejos de la costa, pez espada, merlín que se parece, barrilete, dorado, atún, tortugas, ballena jorobada y delfines. En las zonas litorales rocosas, ¿qué tenemos? Langostas y cangrejos. Y en las zonas donde desembocan los ríos, los manglares. Bueno, la zona de manglares, ¿qué animales tenemos? Cangrejos rojos, langostinos, conchas negras, almejas, caracoles, cocodrilo americano. El cocodrilo americano es el cocodrilo de Tumbes. Dígame, ¿tiene usted por ahí guardado o ahora en su bolsillo alguna moneda del BCR donde aparezca el cocodrilo de Tumbes? El cocodrilo de Tumbes habrá sido inmortalizado en alguna moneda. Por supuesto, en la colección Orgullo del Perú, especies amenazadas. Único cocodrilo en el Perú, porque los que están en la selva no son cocodrilos, son lagartos. Aves, el ave fragata, la paloma del cabo, el águila pescadora. Ahora sí, ecorregión desierto del Pacífico. Localización, comprende la costa peruana y chilena, desde los 5 grados latitud sur Piura hasta los 27 grados latitud sur norte de Chile. O sea, abarca también el desierto Atacama. Es cruzado por el trópico de Capricornio. Clima, semicálido muy seco, con neblinas en invierno. Estas neblinas son las causantes o principales formadoras de vegetación de lomas. Relieve, es llano con ciertas ondulaciones. Fauna, rica en especies endémicas. ¿Qué significa eso? Especies que solamente habitan en la costa peruana. Por ejemplo, en aves, el cernícalo, que es un ave rapaz, el aguilucho, la tortolita peruana, pero también encontramos reptiles, lagartijas y serpientes. Y en algunos ríos, como el río Cañete, en la región Lima, o los ríos de Arequipa como el Ocoña o el Majes, encontramos todavía peces, bagres y una especie muy cotizada. Cuando usted escucha la palabra chupe, automáticamente su mente, ¿cómo completa la idea? Dice chupe de camarones, ¿no? Automáticamente es así, correcto, Diana. Bueno, los camarones los encontramos todavía en algunos ríos de la vertiente del Pacífico, especialmente en Arequipa. El río Rímac todavía presenta camarones. ¿Se pueden pescar camarones en el río Rímac? Es tal el nivel de contaminación que desde hace más de 60 años que no se ve ni un camaroncito en el río Rímac. Hasta 1960-70 se podía todavía conseguir.
Flora. Las formaciones más importantes son los gramadales. También encontramos tilanciales en las zonas desérticas, bosque de galería, las lomas costeras que se activan en invierno, los totorales y juncales, que son las plantas que rodean las orillas de las lagunas en la costa. Uno dirá, profe, ¿en la costa o en la sierra? Bueno, la totora y el junco los encontramos tanto en las lagunas de la costa como en la sierra. Totora la encontramos en el lago Titicaca, pero también las podemos ver en las lagunas de la costa. Si no, ¿cómo cree usted que los Moche construyeron sus embarcaciones? ¿Recuerda el nombre de las embarcaciones de los Moche? Caballitos de los famosos caballitos de Totora. Y yo no creo que usted vaya a pensar que la totora que utilizaron los Moche venía desde Puno. No, en la costa también hay totora. Bien, ahora hablaremos sobre la ecorregión bosque seco ecuatorial. Localización, franja costera de 100 a 150 kilómetros de ancho. Abarca Tumbes, Piura y Lambayeque, en las vertientes occidentales del Departamento de la Libertad, y la porción seca del Valle del Río Marañón en Cajamarca. Pero fundamentalmente Piura y Lambayeque. Clima tropical cálido y seco. Relieve llano en el norte y el oeste y montañoso en el sur y el este. Ahí encontramos a los cerros de Amotape. Fauna, la pava blanca, que por mucho tiempo se creyó extinta. El oso de anteojos, el puma, el oso hormiguero, el zorro de sechura, pumas e iguanas. Como se ha percatado, buena parte de esta fauna es de origen amazónico. La gran pregunta que uno se hace es, ¿qué hacen animales de origen amazónico aquí en la costa? ¿Se escaparon de un circo? ¿Se escaparon de algún zoológico? ¿O migraron? ¿Cómo se explica la presencia de animales amazónicos en esta parte de la costa? Por la migración de hace miles de años. Profe, o sea, migraron de la selva hacia la costa, es imposible, porque entre la selva y la costa hay una gran barrera llamada Cordillera de los Andes. Es imposible que hayan podido cruzar. Ya, recuerde algo, los Andes mantienen su gran altitud a lo largo de todo el territorio nacional. Los Andes mantienen su gran altitud a lo largo de todo el territorio nacional y la respuesta es no. En el sector norte de los Andes, la altitud es menor. Más parece una especie de meseta destruida que una cordillera. Y a eso súmele que tenemos geoformas, relieves, ubicados en las partes bajas de los Andes, que facilitan el paso de un lugar a otro. Por eso su nombre, facilitan el paso de un lugar a otro. Estamos hablando de qué tipo de relieves. ¿Cómo se llaman las geoformas que permiten el tránsito de un lugar a otro? Y esos relieves se llaman pasos o abras. Así es, Estrella. Abras. En el norte destaca un abra. Por ahí cruzaron estos animalitos. El abra de Porcuya, no lo olvide. Considerado como el paso más bajo del Perú. No llega ni a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Flora, ceibo, algarrobo, guayacán, porotillo, hualtaco, faique, zapote. Como dijimos, el más representativo es el algarrobo. Y ahora, bosque tropical del Pacífico, del cual ya hemos hablado, se extiende a lo largo de la costa del Pacífico, desde el norte del Perú
O sea, desde Tumbes hasta América Central. En el Perú comprende un área de Tumbes llamada El Caucho. Clima tropical húmedo, como si fuera una selva. Relieve, colinas menores a los 500 metros sobre el nivel del mar. Fauna, de origen amazónico, pero ya sabe, ¿por qué encontramos en la costa animales de origen amazónico? Por la migración desde hace miles de años. Estos animales migraron y cruzaron. ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó del norte? El paso de Porcuya. Correcto, Diana. Faltó la R nada más. Porcuya. Y en vez de Y, doble L. Pero no se preocupe, está bien. Está bien. Porcuya. Flora, a ver, ¿qué animales encontramos aquí? Jaguares. En la costa hay jaguares botorongos. Encontramos dos primates. El mono coto de Tumbes, también llamado mono aullador. Otro primate, el machín blanco, el oso hormiguero y un cerdito propio de la selva, de carne deliciosa, el sajino. Estos son animales del bosque tropical del Pacífico. Flora, árboles que superan los 30 metros de altura, como el cedro, el guayacán, el ceibo, el huataco, el palo balsa, el higuerón. También hay bastantes epífitas, como la salvajina. Ahora nos vamos a la sierra, por encima del desierto del Pacífico. Si el desierto del Pacífico va de 0 a 1000, esta comienza en 1000. Localización, se extiende a lo largo del flanco occidental andino, desde el departamento de la Libertad hasta Tacna, entre los 1000 y los 3800, 4000 metros de altitud. Clima, templado subhúmedo, entre 1000 y 3000. Y frío, seco, por encima de 3000. Relieve, valles estrechos, quebradas y laderas muy empinadas. Fauna, aguilucho grande, cernícalo americano, puma, cóndor andino, paloma torcaza, venado gris de cola blanca, el guanaco, que es un camélido, y la vizcacha, que es un roedor. Son los más importantes. La flora se divide en tres zonas. En las partes altas, cerca a la puna, destacan pastos, gramíneas y también una, un alimento que seguramente usted ha probado en el mercado o a la salida del colegio, especialmente si usted estudió en Colegio Nacional. A ver, aquí hay varios que han terminado en Colegio Nacional. Dígame, si su colegio fue grande encima, a la salida, ¿no parecía todo eso un mercado persa? En cuanto a comida, a la salida del colegio, ¿no vendían de todo? Es más, hasta mascotas vendían. Una de estas, en bolsita. Así es, Diana, a eso me refería. En bolsitas, a un sol. Lleve, casero, lleve. A un solcito nomás. Si lleva 5, te los dejo a 4 soles. Y el Goldfish, a ese tiene precio especial. El Goldfish, te lo dejo a 3. 2 por 5. Bueno, usted seguramente compró alguna vez y ¿qué pasó con el pez? Se murió. Panza arriba en su tina. Sí, se moría y ese se moría primero todavía. En cambio, ¿sabe usted cuál era el que más aguantaba? Ese que nadie compraba. El bagre. El bagre sí te duraba como semana y media, sin alimentar. Acostumbrado pues a la vida difícil. Los bagrecitos, con bigotitos. Sí, daban penites, la verdad. Es cierto. Pero ¿por qué les pregunto esto del colegio? Porque en algunos colegios, a la salida o en los mercados, usted todavía puede encontrar un alimento que la verdad que es fantástico.
Parecen frijolitos. Los suelen vender embolsaditos, con limón y con ají. Por ahí lo mencionó también hace un momento, ajá, Diana. Sí, Diana, 2 veces, muy bien. Se ve que lo ha probado varias veces. El chocho. ¿Qué otro nombre tiene el chocho? Chocho o el tarwi. Aquellos que hasta ahora no sepan de qué estamos hablando, y algunos que habían escuchado el nombre, pero no lo habían probado, no sabe lo que se está perdiendo. Y es altamente vitamínico y proteico. Jóvenes, hasta hay lugares del Perú donde hacen una especie de ceviche de tarwi. Delicioso. Tiene una textura, la verdad, como pocos. Es muy rico. Así es, Andreita. Es muy bueno y saludable. A veces uno dice, no, profesor, para que una comida sea rica tiene que haber pollo, tiene que haber carne, chorizo o hamburguesa. Si no, no vale la pena. Para nada. Haga el intento. Y es barato, ¿ah? Busque el tarwi. Bueno, el tarwi, que lo venden ya cocido en algunos mercados, es de esta zona, de las partes altas de la serranía esteparia, cerca a los 3.500 metros. Zona media, encontramos un bosque ralo, ¿no? Donde destacan guanarpos, bromelias, pajonales y destaca la flor de la cantuta, como en la foto, la flor sagrada de los incas. Y en la parte más baja, estepas, cactus, guarangos, molle, que es un árbol muy versátil, todo se aprovecha el molle, de su fruto rojo, los pobladores preparan la famosa chicha de molle. Uno dice chicha y piensa en la morada o en la de jora, nada más. No sabe lo que le espera en el interior del país. Se puede hacer chicha de cualquier fruta, jóvenes. Se puede hacer chicha de cualquier fruta. Una de las más deliciosas es la chicha de molle. ¿Alguien de los aquí presentes la ha probado? Chicha de molle. Bueno, en todo caso, ya sabe, tiene un pendiente aparte del tarwi. ¿Qué más? Y otro árbol llamado mito. Cuando dice Diana de color morado, ¿se refiere a qué? ¿Al fruto? ¿A las hojas o al tronco? Porque en cuanto color de corteza, es como cualquier árbol, ¿no? Medio marrón. Ah, se refiere a la chicha. No, suele ser rojiza, muy roja, por el fruto. Es más roja que morada. De repente, en algunos casos, por la fermentación, podría tener cierta tonalidad lila, pero es principalmente rojiza. Ah, ya. Habría que ver de qué lo habrán hecho, ¿no? Recuerda también que en algunas partes saborizan las chichas con otras frutas. ¿Quién sabe? De repente la chicha de hoy. Pasemos a la siguiente corregión. Llegamos a la cumbre del Perú, la Puna y los Altos Andes. Localización, la Puna, desde los 3.800 hasta 5.200 de altitud. De allí hasta más de 6.700 metros. Desde Cajamarca, el sur del Paso de Porcuya, hasta Chile y Argentina. Clima, dos climas, hasta 5.000 frígido y por encima de 5.000 gélido. Relieve, mesetas, zonas onduladas y zonas muy escarpadas. Suelos pantanosos en los bofedales. Fauna. Ya, aquí hay que tener mucho cuidado. Yo sé que cuando escuchamos la palabra suri, automáticamente, ¿qué se nos viene a la mente? El gusano de la Amazonía. Sí, esos gusanos que los encontramos en los aguajales de la selva baja. Gusanos que, dicho sea de paso, son consumidos por nuestros hermanos en la selva.
es uno de los preferidos, jóvenes, especialmente de los niños. ¿Qué marshmallow? Bueno, tiene textura de marshmallow, pero no hay químicos ahí. Es natural, jóvenes. No era profe, pero ¿cómo puede ser posible que coman gusanos? ¿Y acaso usted no ha leído algunos reportes de la FAO, de las Naciones Unidas? ¿Sabe lo que es la FAO? La FAO son las siglas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Es el órgano de Naciones Unidas relativos a la alimentación y la agricultura. Bueno, en algunos reportes de la FAO se menciona que uno de los alimentos del futuro son los insectos. Sí, escuchó bien. ¿Sabía usted algo de lo que estoy mencionando? De que los insectos tienen muchas proteínas y dado su nivel de reproducción podrían ser la solución al hambre que padecen miles, ¿qué digo miles? Millones de personas a nivel mundial. ¿No sabía eso? ¿Que sí se pueden comer insectos? Es más, son nutritivos. Para algunos ha sido un baldazo de agua fría, por lo visto. Bueno, busque información y va a encontrar. Ya, pero yo no me refiero a esos suris. Suri también es el nombre. Suri también es el nombre del ave más grande del Perú. Y no me refiero al cóndor. El ave más grande del Perú no vuela, sino corre. Es una especie de avestruz, por así decirlo, de los Andes. Su otro nombre, ¿cuál es? Comienza con la letra ñ. Suri o... ave. ¿Nadie? Correcto, ñandú. Nunca se olvide con tilde, ¿ah? Ñandú. Si no dice ñandú. Ñandú. También tenemos vizcachas, camelios sudamericanos, especialmente el guano, el guanaco y la vicuña. La parihuano flamenco. Patos en las lagunas y la taruca, que es una especie de venado. Flora, pajonales naturales de gramíneas, que son comúnmente conocidas como ichu, con plantas almohadilladas llamadas yaretas, que abundan en los bofedales, zonas pantanosas, bosques de quinoales y rodales de titanca, o sea, de Puya Raimondi. Y ahora toca hablar de la ecorregión andina más pequeña. Abarca un pedazo de Piura y otro de Cajamarca. En Piura, provincia de Huancabamba. En Cajamarca, San Ignacio. Y se ubica por encima de los 3.500 metros de altitud. Clima. Con esa altitud no sorprende que sea frío. Lo que sí sorprende es que sea muy húmedo, nublado y con altas precipitaciones. Relieve escarpado en las cumbres altas y ondulado en las mesetas. Fauna. Gracias a esa gran humedad, tenemos una importante diversidad de animales como el cóndor andino, el oso de anteojos, el tapir de montaña, también llamado tapir enano o peludo. Es un tapir adaptado a las alturas. Perdiz, que es un ave, al igual que el búho del páramo, el zorro del páramo, el venado colorado del páramo, conejos silvestres, ranas, etcétera. Flora, también es rica. Orquídeas, bromelias, líquenes, musgos, helechos. Entramos a la selva. Selva alta. Localización, flanco oriental de los Andes. En la vertiente occidental del Pacífico, lo encontramos en la cuenca alta de los ríos Jequetepeque, Saña, La Leche, Chire y Piura. Eso es en el norte. Y también lo encontramos en el Valle del Marañón,
ocupando las partes medias. Clima semicálido, muy húmedo. En las partes bajas, 22 grados. En las partes altas, 12 grados. Bueno, en realidad al revés, ¿no? 22 grados en las partes altas, 12 grados en las partes bajas. Relieve se distingue en tres pisos. Arriba, el bosque enano. En la parte media, el bosque de neblina. Y en las partes bajas, el bosque de lluvia. Fauna rica en endemismo. Destacan el mono choro de cola amarilla, el gallito de las rocas, la sachavaca y también especies como el oso de anteojos, el armadillo y una variedad de picaflores. Flora, árboles como el cedro, la quina, cacao, roble, sauce, nogal, orquídeas, bromelias, helechos. Y ahora la región más extensa de todas, el bosque tropical amazónico o selva baja, localización, comprende la Amazonía por debajo de 600 metros de altitud. Es la ecorregión más extensa del país. Los ríos son numerosos e inundan extensas áreas de bosque durante la época decreciente. Clima tropical húmedo. Eso es en la parte norte. Al norte del paralelo 10 grados. Y al sur de los 10 grados, ligeramente húmedo con temporada seca en invierno. Temperatura promedio de 24 a 28. Relieve, predomina la llanura. Y mire la foto, en esa llanura encontramos meandros y cochas. Fauna. Es rica y varía de acuerdo a los estratos o niveles del bosque. Así tenemos el sajino, que es una especie de chanchito de la selva, el oso hormiguero, el jaguar u otorongo, el papagayo, el oso perezoso, insectos en general. Flora es heterogénea. Así tenemos bosques inundables, como árboles o plantas como la lupuna, el aguaje y el bosque de ladera. Y la última, la sabana de palmeras, ecorregión que la encontramos solamente en Madre de Dios. Solamente en Madre de Dios, exactamente en la pampa del río Hit. Clima, cálido y húmedo, pero recordando que como sabana que es, presenta una estación seca. Relieve, predomina la llanura con pastos altos y también palmeras. Colinas de poca elevación. Fauna, rica en endemismo. ¿Qué especies son endémicas? Veamos las fotos. El lobo de crin, el venado de cola gris, o mejor dicho, el ciervo de los pantanos. Y a la derecha, el tucán gigante, también conocido como toco. Flora, palmera llamada guaje, árboles como el guasaí y el tahuarí, y pastos como el pajonal de la pampa. Y para terminar la parte de geografía, veamos con imágenes y topónimos las 8 regiones de Pulgar Vidal. A ver, en orden ascendente, comenzamos con la chala. Pero dígame primero, ¿qué significa chala? Hay dos significados, dos topónimos. Uno, maíz que crece apiñado o región de la neblina. Eso significa chala. La que sigue, yunga. Yunga significa mujer estéril. También valle cálido. Quechua significa templado. Suniojalca, alto. Puna, mal de altura o soroche. Janca significa blanco por la nieve. Rupa, rupa. Bueno, rupa significa que quema, que arde, que está caliente. Y Omagua, la región de los peces de agua dulce. Esto que hemos visto, ¿qué cosa es? El significado de los nombres, o sea, la toponimia. Ahora veamos más datos. El clima. Comenzamos con la chala. Región chala, clima. Hay dos climas. En el norte, semitropical. En el resto, subtropical árido. En la yunga hay dos zonas muy marcadas. Una yunga que está cerca de la chala, yunga marítima, y por tanto más húmeda. O disculpe, más seca. Y la otra, yunga, la fluvial, la que está colindante con la rupa rupa selva alta, y por tanto más lluviosa. Quechua, clima templado seco. Temperatura promedio. Estamos hablando pues de una temperatura promedio
entre 11 a 16 grados centígrados. En la Suni, clima frío seco. En la Puna, clima muy frío. Y en la Janca, clima gélido, glacial. Por el otro lado del Perú están las dos de la selva alta o Rupa Rupa, la selva baja o Omagua. En ambos el clima es tropical, siendo la región más lluviosa la Rupa Rupa y la más calurosa la Omagua. Bien, jóvenes, ahora sí, a resolver las preguntas. Primero, identifiquemos las ecorregiones que están con letras. La ecorregión que está con la letra A, ¿cómo se llama? La ecorregión que está con la letra A, ¿cómo se llama? Es la más extensa, correcto. Es el bosque tropical amazónico, muy bien. La ecorregión que está con la letra B, ¿cómo se llama? Ahora la que está con la B. Gracias, es el bosque seco ecuatorial. Y la C, que está en Madre de Dios, ocupando un pequeño espacio, hábitat del lobo de crin, la sabana de palmeras. La D es serranía esteparia o Puna y los Altos Andes. La D, que está en naranja, ¿qué ecorregión andina es? Es la Puna y los Altos Andes. Y finalmente, la E, que está de rojo, ¿cómo se llama? La E, que está de rojo. Bosque tropical del Pacífico, perfecto. Como ya las hemos identificado, ahora sí podemos resolver las preguntas. Dice la primera, en la zona limítrofe entre B y E, encontramos árboles como el ceibo y el hualtaco verdadero. Son árboles propios tanto del bosque seco como del bosque tropical del Pacífico. Dos, en C es la sabana de palmeras, se ubica la sabana de palmeras, donde habita el lobo de crin y el tucangente verdadero. D es la región de mayor altitud, con presencia de bofedales y camelios sudamericanos verdadero. La 4 dice, en A, o sea, en el bosque tropical amazónico, ocurren intensas lluvias que favorecen la presencia de extensas sabanas. Falso. En la A predominan los bosques, no hay sabanas. Sabanas hay en una parte de Madre de Dios. Jóvenes, ¿hay claves? ¿Hay clave? Por supuesto. Todas son verdaderas menos la última, la A. Verdadero, 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 falso. Ejercicio 2. El bosque seco ecuatorial, del cual hemos hablado bastante, es una ecorregión endémica presente en nuestro país. Se localiza en las laderas septentrionales, o sea, nortes, de la vertiente del Pacífico, distribuido en una franja altitudinal que alcanzan los 2.500 metros sobre el nivel del mar. De lo descrito, identifique las características de la ecorregión en mención. La primera, abarca Tumbes, La Libertad, Lambayeque, Piura y Cajamarca, verdadero. Su fauna es totalmente amazónica, falso. Es parcialmente amazónica y se debe a la migración por el paso de Porcuya. 3. Se extiende hasta los países de Ecuador, Colombia y Venezuela. Falso. El bosque seco solamente lo encontramos en Perú y Ecuador. No se expande hasta Colombia y menos hasta Venezuela, que es más tropical. 4. El algarrobal es una de sus formaciones vegetales más importantes. Hemos dicho N veces en clase que sí. Por tanto, solamente son verdaderas la primera y la cuarta. La primera y la cuarta. Clave, la B. Qué fácil. Relacione. En la selva baja, ¿qué encontramos? El manatí de Aguajal.
En el bosque seco, camarones de río, pero en los Jagüeyes, que son unas zonas donde encontramos importantes reservas de agua. Puna y los Altos Andes, la rana gigante del Titicaca. Y mar tropical, el cocodrilo de Tumbes, propiamente en los manglares. Recuerden, los manglares corresponden al mar tropical, en la orilla. ¿Hay clave, jóvenes? Por supuesto. La clave es la letra C. Y otra pregunta muy sencilla. Según las fotos, ¿cuál es el orden correcto de esas regiones naturales? En la primera imagen sale el zorro de Sechura. Por tanto, es Chala. La segunda, Victorias regias que flotan sobre lagunas de la selva. O sea, selva baja. La tercera que vemos, Puya Raimondi, propia de la Puna. Y la cuarta, el ave nacional, el tunqui o gallito de las rocas. ¿Dónde lo encontramos? En la selva alta o rupa-rupa. Jóvenes, ¿hay clave? Sí, una que dice Chala, Omagua, Puna y rupa-rupa. En ese orden. Clave, la letra D. Si alguno no pudo copiar, ahí va, jóvenes. Esas son las claves. 1A, 2B, 3C. El material correspondiente a educación cívica. A ver, me dice si se está observando el material. Perfecto. La semana pasada les hice un resumen de lo que serán todas las semanas de cívica hasta el fin de ciclo. Es más, recordamos que nuestra constitución se divide en dos principales partes, ¿recuerdan? Y que la primera parte de la constitución trata principalmente sobre los derechos humanos y su protección. Y la segunda parte, que es más voluminosa, ¿recuerda de qué trataba? Si tuviéramos que dividir la constitución en dos partes, diríamos que la primera muestra más preocupación por los derechos humanos. Y la segunda parte tiene que ver con qué? Tiene que ver con el funcionamiento, con la organización del Estado peruano. Ahí se mencionan los poderes, los órganos autónomos, los requisitos para ejercer ciertos cargos públicos, entre otros. Bueno, ese bosquejo lo dimos la semana pasada. Hoy comenzaremos a hablar ya de cada poder del Estado. Comenzamos con el denominado primer poder. Muchos podrían pensar que el primer poder del Estado es la manera como se le conoce al Ejecutivo, y no, hace referencia al Poder Legislativo, porque es más representativo. Veremos tres aspectos: su organización, sus funciones y sus atribuciones. Comencemos, pues. Poder Legislativo reside en el Congreso y consta de una sola Cámara, compuesta por 130 congresistas. Jóvenes, al Congreso también, ¿cómo se le denomina? Al Congreso también, ¿cómo se le llama?
tomando en cuenta que en este órgano, en este poder, se debaten los proyectos de ley. Vale decir, los congresistas parlan entre ellos. Bueno, de ahí el origen de su nombre. No es lo único que hacen, ¿ah? Pero un aspecto esencial del congresista, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, es su capacidad de debate. Nadie, jóvenes, como también se le llama al Congreso, Parlamento. También se le puede decir Parlamento, aunque su nombre oficial es Congreso de la República. ¿Cuántas cámaras presenta nuestro Congreso? ¿Una o dos? Solamente una. Y antes, ¿cuántas cámaras tenía? Dos. ¿Hasta qué año, jóvenes? ¿En qué año se rompe con la bicameralidad? Diana menciona que cuando era bicameral, seguramente era porque una cámara era para las personas mayores y otra para los jóvenes. No tanto así, no tanto así, estimada Diana, pero ya veo más o menos por dónde va su preocupación. Pero antes de responder sobre ello, díganme, ¿hasta qué año nuestro Congreso fue bicameral? No solamente le digo el año, le digo la fecha exacta, 5 de abril de 1992. Usted no había nacido, pero en un mensaje a la nación, el presidente de turno pronunció esa palabra que hasta ahora nos genera un eco. Disolver. Repito, silabeado todavía. Disolver. Con la disolución de ese Congreso, se anuló la bicameralidad. Y usted dirá, profe, ¿cómo era un Congreso bicameral? Ya, Congreso bicameral tenía una Cámara de Diputados y una segunda Cámara conocida como Senado. O sea, los congresistas o eran diputados o eran senadores. Nuestros actuales 130 congresistas tienen más funciones parecidas ¿a qué? ¿A los antiguos diputados o a los antiguos senadores? Y aparte de funciones, no solamente eso, incluso los requisitos para llegar al cargo. A ver, ¿qué opina usted? Sí, habían senadores también, María Fernanda, pero no se olvide que senadores viene de Senado. Y Senado, usted debe recordar por su clase de Historia Universal, es una institución cuyo nombre viene desde Roma. Y lo digo porque, si bien es cierto en la política peruana no hablamos de Senado ni senadores, al menos por historia, recordemos que se escribe con la letra S. Pero no se preocupe, seguramente al escribir tan rápido se equivocó. Bien, nuestros actuales congresistas tienen funciones más parecidas y requisitos como los de los diputados. Usted dirá, profe, no lo estoy entendiendo. Ya, voy al grano. Muchos peruanos nos quejamos
de que los requisitos para ser congresista sean tan pobres? Porque son básicamente dos, ¿no? ¿Cuáles son los dos principales requisitos para ser congresista, jóvenes? Uno, ser peruano de nacimiento, que no es muy complicado. Dos, tener por lo menos ¿cuántos años? Tener por lo menos ¿cuántos años? 25. Y estar habilitado, no, 25. 25, 35 es para presidente y 18 es para comenzar a votar. 25. Son requisitos para ser congresista. Haber culminado la secundaria, tener estudios superiores, haber culminado alguna maestría, o mejor, algún doctorado en el extranjero, no son requisitos. Cuando nuestro Congreso fue bicameral, lo mismo era con los diputados. Usted dirá, profe, entonces el Congreso bicameral era muy pobre en cuanto a nivel académico. No, jóvenes, es que no todos eran diputados. Había una cámara compuesta por senadores. Y dígame usted, para senadores, si se exigían esos estudios como requisitos, ¿qué cree usted? Para que una persona postule como senador, se le exigía como requisito ser una persona versada en leyes, derecho y ciencias políticas. ¿Qué cree usted? Está claro que para diputados le estoy diciendo que no, pero para senadores sí se pedían ese tipo de requisitos. O sea, el Senado era de mayor nivel intelectual por los requisitos que se exigían. ¿Y qué hacían los senadores? Revisaban el trabajo de los diputados. Los diputados debatían, los diputados elaboran leyes, ¿correcto? Pero no son expertos en la materia muchas veces. Entonces, una vez que la Cámara de Diputados aprobaba un proyecto de ley, estos, antes de ser promulgados, pasaban por el filtro del Senado, por el filtro de especialistas, de expertos en el tema. De esa manera, jóvenes, se aseguraba una mayor o menor calidad de las leyes. ¿Qué opina usted? Con diputados que elaboran leyes y un Senado que revisa lo que están haciendo los diputados y revisan porque tienen los conocimientos para hacer las observaciones y, de ser posible, regresar ese proyecto de ley que puede ser un mamarracho a la Cámara de Diputados y no promulgarlo. Lógico, estimada Dariana, estimada María Fernanda, eso aseguraba un mayor nivel de las leyes. Por eso, y esto es una opinión que me compete solo a mí, yo sí estaría a favor de regresar a un Congreso bicameral. Pero ¿saben ustedes por qué no es muy popular un Congreso bicameral? Porque en todo el mundo que existen congresos bicamerales, eso implica un mayor o menor número de congresistas. Un Congreso de dos cámaras, obviamente, implica un mayor número. Y uno dirá, profe, ¿cómo cuántos podrían ser? Bueno, hay varios proyectos y propuestas. Unos dicen que sean 130 diputados y 70 senadores, o 120 más 60. ¿Usted cree que si le preguntan a la gente en la calle que el número de congresistas se va a elevar de 130 a 150, a 180, a 200 o más, la gente estará de acuerdo? De las personas que usted conoce en casa, en el barrio, en la iglesia, en el club, en el parque, en el mercado, a sus compañeros aquí, en el aula, la mayoría estaría en contra, ¿correcto? Ese es el punto. No es muy popular proponer que aumente el número de congresistas a partir de la creación de una segunda cámara. Bueno,
Funciones de los congresistas. Son tres. Una que conocemos bastante y le da el nombre al poder. Función legislativa. Jóvenes, legislativo o legislativa deriva de qué acción, deriva de qué verbo. Legislativo deriva de legislar. ¿Y qué es legislar? ¿Producir qué? Legislar, producir qué, crear qué, debatir qué, modificar qué, interpretar qué. Legislar. ¿Deriva de qué? De leyes, correcto, Dariana. Profesor, yo lo sabía. El Poder Legislativo legisla, por tanto, emite leyes. Muy bien, pero no es lo único que emiten. Por ejemplo, todos sabemos aquí que una de las atribuciones del Congreso, ¿cuál es? Darle permiso al presidente para que pueda salir del país a alguna asamblea de la ONU o de la OEA. Todos sabemos eso. Ahora yo le pregunto, ¿el permiso que se le da al presidente por parte del Congreso es un permiso verbal o escrito? El permiso que se le da al presidente, obviamente escrito. Y si es escrito, implica la emisión de un documento. ¿Cómo se llama la norma emitida por el Congreso donde se aprueba, donde se resuelve, escucha bien esto último, donde se resuelve darle permiso al presidente? Pregunto yo, ¿esa norma será una ley? ¿Será necesario hacer una ley para darle permiso al presidente? Obviamente no. Muy bien, a eso se llama resolución legislativa. Correcto, Diego Raúl. Así es, Dariana. Resolución legislativa. O sea, los congresistas no solamente emiten leyes, también resoluciones legislativas. Otro ejemplo de resoluciones legislativas. Déjeme soñar. ¿Qué pasaría si en los siguientes 6 partidos de nuestra selección de fútbol, de los 18 puntos, el Perú saca 15, más los 11 que ya tiene, ¿cuántos hace? 26. Y ocupa el cuarto lugar. O sea, de frente, sin repechaje. Y nuevamente, contra todo pronóstico, Perú al Mundial. Déjeme soñar, repito. Ahora usted dirá, profesor, ¿qué tiene que ver con el tema? Ahora va. Conociendo como usted conoce a nuestros congresistas, ¿se subirán al coche de la popularidad de los seleccionados? ¿Los invitarán al Congreso para premiarlos? ¿Para declararlos peruanos ilustres? Nuestros congresistas, no solamente los de ahora, sino los de siempre, ¿hacen ese tipo de cosas? ¿Aprovechando la algarabía de la gente? Es más, se lo firmo. Si ocurriese lo que he mencionado, que Perú clasifica contra todo pronóstico al Mundial, les apuesto que serían invitados al Congreso. Y el Congreso les daría una condecoración. Dígame, ¿la condecoración a estos deportistas sería a través de qué? ¿De una ley o de una resolución? Claro, y encima hacen feriado, tienes razón. Aunque el feriado no lo determina el Congreso, el feriado lo determina el Ejecutivo. Pero a lo que iba, la condecoración por parte del Congreso a los seleccionados por clasificar al Mundial se daría a través de una ley o una resolución. A través también de una resolución. Creo yo que ya se dio cuenta, ¿no? ¿Para qué es una ley y para qué es una resolución? Dígame, entonces, ¿ha entendido esa diferencia? Digo esto porque la mayoría piensa que el Congreso solamente emite leyes. Y recuerde, también emite resoluciones legislativas. ¿Se entendió, jóvenes?
Diga que sí, por favor. O escriba que sí, en todo caso. Ya, perfecto, se entendió. Ya está. Ahora sí creo que podemos pasar a leer la diapositiva. Funciones legislativas. Ah, pero Dariana pregunta, profe, ¿y qué es un decreto? Bueno, depende, estimada Dariana, que complete usted de qué tipo de decreto. Hay decreto legislativo, decreto de urgencia, decreto supremo. Lo bueno es, Dariana, que sea cualquier decreto que de los que he mencionado, estos proceden ¿de dónde? Los tres. Decreto de urgencia, decreto supremo, decreto legislativo. ¿De qué poder del Estado emanan esas normas? Hay dos opciones nada más. ¿Del Congreso o del Ejecutivo, jóvenes? Del Ejecutivo. Tenga cuidado especialmente con la norma llamada decreto legislativo. Repito, tenga cuidado con esa norma, porque alguien que no haya estudiado muy bien, alguien que no ha hecho su tarea, podría pensar, uy, qué fácil. Si se llama decreto legislativo, pertenece al Poder Legislativo, ergo al Congreso. Dígame, ¿hacer ese razonamiento es correcto? Decir que el decreto legislativo es emitido por el Congreso, ¿es correcto? No. El decreto legislativo es del Ejecutivo. Profe, pero confunde. Puede ser. En todo caso, le voy a explicar por qué también lleva la palabra legislativo. ¿Saben por qué? Porque muchas veces el Congreso le permite al Ejecutivo elaborar leyes. O al revés, el Ejecutivo le pide al Congreso poder elaborar leyes. Pero para no confundirlas con las normas del Congreso, simplemente toda ley que provenga del Ejecutivo no se llamará ley, porque la ley propiamente ¿de quién sale? Del Congreso. Entonces, para evitar esa confusión, ¿cómo se le llama a las leyes elaboradas por el Ejecutivo con permiso del Congreso? Bueno, de eso estamos hablando. Escribe en el chat, por favor. ¿Cómo se llaman formalmente las leyes elaboradas por el Ejecutivo con permiso del Congreso? Porque el Congreso tiene que dar permiso. Muy bien, Dariana. Pero recuerden, nombre completo. Nombre completo. Está bien, ¿decreto qué? No vaya a ser que vayan a pensar que es decreto de urgencia. Decreto legislativo, correcto. Sí. Díganme, con la explicación última dada, ¿se ha entendido eso? Y muy buena pregunta de Dariana. Muy buena pregunta. Mira todo lo que nos ha permitido hablar. Excelente, entonces, ya está ya. Allá. Y Diego Raúl menciona, profe, ¿y los otros dos? El de urgencia y el decreto supremo, ¿en qué casos se dan y diferencian? No se preocupe, estimado Diego Raúl, como estas son normas emanadas del Ejecutivo, las veremos con mayor detalle la próxima semana. Pero le adelanto algo. El decreto de urgencia, como su nombre lo indica, es para casos excepcionales. Ejemplo, se da un sismo de gran magnitud en la costa sur del Perú, Tacna, Moquegua, y producto del movimiento telúrico, varios puentes colapsan, viviendas afectadas, carreteras
quebradas. Ustedes saben que hay procedimientos para invertir en infraestructura. Hay que seguir el conducto regular, hay unos pasos determinados. Pero pregunto yo, si la gente está que se muere porque está incomunicada, no llegan los alimentos, sus casas se han caído, están durmiendo en la calle, pregunto yo, ¿acaso eso no amerita acelerar los pasos? Dígame usted, a ver, a todos les pregunto. En el caso de un sismo que ha generado tantos daños en las viviendas, correcto, Diego Raúl, uno buscaría, profe, tiene que acelerarse. Está bien, si no hubiera sismo se entiende. Hay que hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, conforme a la ley. Pero si hay una emergencia, no podemos ser tan burocratizados. Tenemos que adelantar los pasos. Ya, para eso se saca un decreto de urgencia. Pero es para casos excepcionales. Ahora, estimado Diego Raúl, ya se imagina, si es un gobierno corrupto, aprovechará cualquier cosa para decir que es una qué. Si es un gobierno corrupto o es un gobierno que tiene a la cabeza personajes de dudosa reputación, ¿a ellos qué les convendría? Que todo sea decreto de urgencia para no dar cuenta de lo que están haciendo. Porque, jóvenes, cuando hay un decreto de urgencia, por ejemplo, ya no se es tan meticuloso en la selección de las empresas contratadas para hacer la reconstrucción. Muchas veces es a dedo ya. Y dígame, ¿acaso algunos malos políticos no aprovecharán las emergencias para llevar agua para sus molinos en términos económicos? Ustedes saben en qué país vivimos, ¿sí o no? Entonces, de hecho, pues que muchos se aprovechan de ello. A eso iba. No, Diego Raúl. Por eso es de urgencia, pues. Ajá. Bueno, ahí les di un adelanto, Diego Raúl, pero eso lo veremos con mayor detalle la próxima semana. Bien. Legislativas, comprende el debate y la aprobación de reformas de la Constitución. No se preocupe, Diego Raúl. Eh, de las leyes y resoluciones legislativas, así como su interpretación, modificación y derogación, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Constitución política y el reglamento del Congreso. Pero, jóvenes, también tenemos funciones especiales. ¿Cuáles son las funciones especiales? Tienen que ver con la función por la cual los congresistas eligen altos funcionarios. ¿Como cuáles? Veamos. El Congreso, el Pleno del Congreso elige al defensor del pueblo. El Pleno del Congreso elige a los 7 miembros del TC. El Pleno del Congreso selecciona a 3 de los 7 miembros del directorio del BCR. El Pleno del Congreso o mejor dicho, en el último caso, la Comisión Permanente, me corrijo, ya la Comisión Permanente. Y también el Congreso se encarga de ratificar al presidente del BCR y al superintendente de Banca y Seguros. Ahora, esto lo he escuchado bastante por los medios de comunicación. Díganme, estimados estudiantes, los 2 primeros meses del gobierno de Pedro Castillo estuvieron marcados bastante por una armonía en su relación con el Congreso o una relación áspera, por decirlo menos. ¿Cómo usted podría catalogar la relación en estos 2 últimos meses? Áspera, difícil,
ardua, hostil. Otro dirá, no, profe, tóxica, como el gato y el ratón. Así es, así es. Y dígame, que el Congreso zarandee al gobierno. Muchos dirán, profe, no es viable, no está bien, no lo dejan gobernar. Puede ser, pero tiene que ver con su función. Sí, jóvenes, yo sé que el Congreso tiene elementos obstruccionistas. Yo sé que en el Congreso hay personajes, eh, la verdad que lamentables, pero hasta ahora, están cumpliendo lo que dice la Constitución. Profe, ¿qué dice? Que una de sus funciones también es controlar, realizar control político, especialmente al otro gran poder, el Poder Ejecutivo. Un ejemplo más claro, el Congreso puede citar cuando le dé la gana a un ministro para que dé cuenta de los problemas que enfrente su sector. El Congreso puede citar a un ministro porque así lo cree conveniente, sí lo puede hacer. Y el ministro tiene que ir, es obligatorio que vaya. Dos, el Congreso puede someter a interpelación a un ministro. El Congreso puede someter a interpelación a un ministro también. Profe, ¿y qué es interpelación? Someter a un cuestionario de preguntas. Si esas preguntas o esas respuestas no satisfacen a la mayor parte de congresistas, estos proceden a votar. Y si la mayoría decide que las respuestas del ministro no satisfacen ni solucionan nada, estos proceden ¿a qué? A la censura, la citación, la interpelación y hasta la censura. Pregunto yo, ¿son legales o ilegales? ¿El Congreso cuando hace eso se está excediendo en sus funciones? ¿El Congreso cuando interpela o censura, pregunto yo, se está excediendo en sus funciones? No, es legal, jóvenes. No le gustará, será inmoral de repente, lo que sea, pero es legal. Es legal, porque está en el marco de la Constitución. Profe, pero no vale. O sea, el Congreso agarra como piñata al Ejecutivo, pero nuestra Constitución también le da al presidente escudos y armas para poder defenderse. ¿Cómo cuál? ¿Qué pasa si el Congreso censura a un gabinete? Ya no a un ministro, sino a todo el gabinete. Ya. Si es la primera censura, no pasa nada. El presidente tiene que reconstituir su gabinete, formar otro equipo. Pero ¿qué pasa si luego de meses o un año el Congreso vuelve a censurar a otro gabinete? Ya con la segunda censura a un gabinete, el presidente podría, ¿qué? Podría legalmente disolver el Congreso. Bueno, jóvenes, o como dije yo, disolver, pero en esta situación, en esta ocasión, legalmente. Ahí tiene ejemplos usted de lo que es control político, pero la censura, la interpelación, sería control político del Congreso hacia el Ejecutivo. A ver, veamos. Comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate y la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del Estado, el ejercicio de delegación de facultades también. Y dígame, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en una citación que se le hace al ministro de Economía, un congresista le pregunta al ministro de Economía y Finanzas, dígame hoy día, ¿cuánto
está el kilo de arroz. Y el ministro de Economía le contesta, para serles franco, no sé exactamente cuánto es el kilo de arroz. Y eso motiva la indignación de los congresistas, bajo la idea, ¿cómo es posible que el ministro de Economía no sepa cuánto cuesta el kilo de arroz? ¿Acaso es tan insensible que no sabe lo que están sufriendo los peruanos de a pie? Y deciden ellos que ese es motivo suficiente para censurarlo, para interpelarlo y luego censurarlo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿no contestará una pregunta como esa? ¿Será causal de censura? Yo creo que no, pero legalmente podría ser. Ya ha ocurrido en la historia del Perú, jóvenes, que se ha censurado a ministros solamente por eso. Revise la historia del Perú de los últimos 50 años y se va a encontrar con cada perla. Sigamos, jóvenes. Los congresistas, requisitos, de repente se anima. Ser Perú de nacimiento. Sería profe Yala. Haber cumplido 25 años. Uy, profe, pero cuando termine la universidad seguramente voy a estar cerca. Así que, a futuro, Yala. Gozar del derecho de sufragio. Sería, profe, pero eso es obvio, ¿no? Si tengo 25 años, se da por sentado que puedo votar. Pero recuerde que hay peruanos que tienen más de 25 años y no pueden votar. Dígame ejemplos de personas que tienen más de 25 y no pueden votar. Las personas que han sido sentenciadas y se encuentran purgando condena en la cárcel, con pena privativa de la libertad. Ellos no pueden sufragar y por tanto tampoco pueden postular a cargo público, como el de congresista, y menos de presidente. Claro, algunos dirán, profesor, ¿y cómo la señora Keiko Fujimori, estando presa, pudo postular? ¿Recuerdan por qué razón la señora Keiko Fujimori, a pesar de haber estado presa, estaba postulando a la presidencia? Porque no tenía sentencia. Correcto, estaba bajo prisión preventiva. No había sentencia. Correcto, Diego Raúl. Otro ejemplo son los interdictos. ¿Recuerdan la clase de la semana 3 o 4? La interdicción civil, por la cual se declaraba interdictos a personas, por ejemplo, que padecían de algunas enfermedades como la ludopatía o los toxicómanos. También las personas que tenían discapacidades que no les permitían ejercer su ciudadanía en forma íntegra. Así es. Atribuciones o características de los congresistas. 1. Son elegidos por un periodo de 5 años y no hay reelección inmediata. Representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. O sea, los congresistas sí pueden interpelar. Pero pregunto yo, ¿los congresistas pueden ser interpelados? ¿Los congresistas pueden ser interpelados? O sea, pueden ser sometidos a preguntas con respecto a la forma como votan. No, no tienen que dar cuenta a nadie, ni siquiera a su partido. El cargo de congresista es irrenunciable. Solo vaca por muerte, inhabilitación físico-mental permanente que le impiden ejercer su función y por inhabilitación superior al periodo parlamentario. El cargo de congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función, excepto la de ministro. El procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato, o sea, mientras son congresistas, corresponde a la Corte Suprema. En cambio, si el congresista ya electo se le procesa por un delito cometido antes de ser congresista, simplemente va a la justicia penal ordinaria. Más atribuciones, dar leyes y resoluciones, velar por el respeto de la Constitución, aprobar los tratados, aprobar el presupuesto, autorizar empréstitos, o sea, los préstamos que hace el Estado, que hace el gobierno,
ejercer el derecho de amnistía. No lo olviden, el Congreso ejerce el derecho de amnistía. En cambio, el presidente otorga el indulto. No es lo mismo. Amnistía procede del Congreso, indulto del presidente. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. Presentar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al país y autorizar al presidente de la República a salir mediante resolución legislativa. Órganos del Congreso. El órgano máximo es el Pleno. El órgano máximo es el Pleno. Ah, ya. Pregunta de Ariana. Profesor, ¿y en cuál de los dos casos se borra todo? Ya. Muy buena pregunta de Ariana. Usted está preguntando en qué casos se da la pérdida de la memoria, ¿no? Ya, para que nunca lo olvide. La pérdida de la memoria de todo lo que pasó se dará a través de la amnistía o del indulto, jóvenes. ¿Cuál de las dos palabras se parece más a amnesia? Ahí está la respuesta. ¿Cuál de las dos palabras se parece más a amnesia? Es más, tienen la misma raíz griega. Respuesta entonces, la amnistía. En la amnistía se borra todo. En el indulto no, porque solamente es un perdón. En otras palabras, para una persona que está en la cárcel, si bien es cierto, lo ideal es ser libre, ¿cuál de las dos formas es mejor? Del punto de vista de un preso. ¿Ser amnistiado por el Congreso o ser indultado por el presidente? Desde el punto de vista del que está en la cárcel, ¿qué es mejor? ¿Ser amnistiado o ser indultado? ¿Qué opina usted? Ser amnistiado, porque se borra todo. Esa sería la respuesta, estimada Dariana. Ya, el órgano máximo es el Pleno. Es la máxima asamblea deliberativa. En él se debaten y se votan todos los asuntos. Tenemos después el Consejo Directivo, que es la mesa directiva y los portavoces. ¿Qué hace? Adoptan acuerdos y realizan coordinaciones para el adecuado desarrollo del Congreso. Aprueban el presupuesto de los planes de trabajo legislativo. Aprueban la agenda de cada sesión del Pleno. También tenemos la Junta de Portavoces. ¿Qué realizan? La elaboración del cuadro de comisiones para su aprobación por el Consejo Directivo. También la exoneración de los trámites. La ampliación de la agenda de la sesión y la determinación de las prioridades. La presidencia. El Congreso tiene un presidente o una presidenta, en este caso presidenta, la señora Mirta Vázquez, representa al Congreso, preside las sesiones del Pleno del Congreso, de la Comisión Permanente, autoriza el ingreso de las Fuerzas Armadas y la Policía al Parlamento. También tenemos la mesa directiva, que es la presidenta más 3 vicepresidentes. Tiene a su cargo la dirección administrativa del Congreso y de los debates que se realizan en el Pleno. También hay comisiones parlamentarias. Son grupos de trabajo especializados cuya función principal es el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales. Estudian y dictaminan los proyectos de ley. Absuelven absolución de consultas en asuntos vinculados con su materia. Hay comisiones ordinarias de investigación y especiales. También existe una comisión que, a pesar que se disuelve el Congreso, sigue funcionando. Es la comisión permanente. Es como un Congreso en pequeño. Está presidida por el presidente del Congreso y conformada por no menos de 20 congresistas. Funciona a pesar de la disolución. Siempre está funcionando. Y luego sobre la función legislativa. En la siguiente diapositiva usted puede ver el proceso por el cual se crea una ley. La última parte es cuando el presidente promulga la ley. Y luego esta se publica en el diario El Peruano. Y las normas, como vimos la semana pasada en el tema Estado de Derecho, tienen una jerarquía. Por encima de todas las leyes está la Constitución. Debajo de la Constitución están las leyes dadas por el Congreso, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y, como mencionamos, las resoluciones legislativas. Y también existe lo que se llama delegación de facultades, cuando el Congreso permite que el Ejecutivo legisle. El resultado que son
decretos legislativos. Y los ejercicios, jóvenes. 1. Hablan de que el presidente dirige un mensaje al Congreso donde da cuenta del balance. Esto tiene que ver con la función de control política del Congreso. 1, la B. En la 1 marcamos la B. 2. Dos congresistas electos han sido acusados por actos de corrupción por el Ministerio Público cuando eran altos funcionarios en su región, o sea, antes de ser congresistas. Por tanto, jóvenes, ¿qué se cumple? Se cumpliría solamente 3. El supuesto delito es en agravio del Estado y por lo tanto serían procesados por un juez en lo penal. Solamente la 3, las demás son falsas. 2, marcamos la A. 2, la A, solamente 3. La 3, relaciones. Está fácil esto, jóvenes, como para que practique. En la 3, la clave es la letra D. Y finalmente en la 4, a ver si entendió los ejemplos que he dado. La pandemia de COVID-19 obligó al Congreso a aprobar una norma con la finalidad de implementar en circunstancias de gravedad el desarrollo de sesiones virtuales de la organización y de los servicios parlamentarios para evitar los contagios. La norma en mención, ¿qué será? Qué fácil, jóvenes. ¿Será una ley o una resolución? ¿Será una ley o una resolución? Es una resolución. Por tanto, la clave correcta, ¿cuál sería, jóvenes? C, una resolución que realizó modificaciones al reglamento del Congreso. En la 4, la clave es la letra C. Bien, estimados estudiantes, si no han copiado, ahí están las claves para el pantallazo respectivo. Voy a dejar de presentar. Y hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. Espero que le haya gustado la clase, espero haber absuelto las dudas que algunos hicieron saber por el chat. Muy buenas preguntas, los felicito. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante y como le dije al inicio, si no se ha vacunado todavía, ¿qué espera? ¿Ya? La idea es volver a la normalidad lo más antes posible. Cuídense. Un abrazo. Chao.